Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje. Espero que todos se encuentren muy bien y vamos a ver lo que tenemos programado para el, el día de hoy. El objetivo de la sesión es revisar y reforzar los recursos que están destinados a la elaboración de actividades de esta unidad número 2, información que es, eh, considero yo, bastante importante para poder, claro, hacer las actividades correctamente. Entonces, ahorita voy a compartir la pantalla y le doy la más cordial bienvenida a quien se está ya conectando a la sesión. Bien, algo importante es que demos un uso correcto a los recursos de apoyo. Y una de esas es la lectura, ¿sabe? ¿Qué es la lectura por gusto o por obligación? Bueno, entonces, vamos a empezar con esta pregunta. Me ayudaría mucho que me ayudaran a responder si consideran importante o más bien, ¿qué beneficios tiene el que leamos? ¿Cuáles serían esos beneficios que tiene la lectura? Ahorita que vamos a estar trabajando estas semanas y muy probablemente en su recorrido en prepa en línea van a estar pues leyendo y ese es uno de los eh, herramientas y forma de trabajo que tiene prepa en línea, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que me ayudaran con esta pregunta. ¿Qué beneficio tiene que leamos? Pueden activar su micrófono o bien pueden escribir en el chat mientras yo voy avanzando, porque, bueno, el tiempo se va rápido y la idea, bueno, es no llevarnos más de lo que debe de ser. Y voy a empezar en lo que ustedes me apoyen con esta eh, respuesta a esta pregunta, es ¿qué países leen más? Em, Hay personas que se dedican, ¿no?, a hacer investigaciones y entre estas investigaciones, bueno, pues como dice acá abajo, dice, ¿cuáles son los países que más leen en el mundo y en qué lugar está México? Me llama mucho la atención el encabezado o el top o ranking de los países que encabezan esta lista. Y entre ellos, acá lo pueden ver, está la India, Tailandia, China, Filipinas, etcétera, ¿no? Y así va bajando la lista. Me llamó mucho la atención porque pues yo pensaría que podría estar, no sé, en otros países como Londres, Australia, ¿no? Y, Estados Unidos y demás, ¿no? Y son países, los países que encabezan estas son países que están muy fuertes en la industrialización, en la venta bueno, en la fabricación y manufacturera de muchos productos, ¿no? La mayoría de los productos que nosotros podemos tener o ver dice hecho en China, ¿no? Entonces, digamos, bueno, ¿a qué hora leen las personas? Es muy curioso, ¿no? Cómo se va dando eh, este tipo de eventos acerca del acercamiento con la lectura, pero mucho tiene que ver, por ejemplo, en la escuela, que nos acerquen a la lectura. Ahorita vamos a ver unas cifras por parte del INEGI, que siempre me gusta revisarlo para darnos cuenta, ¿no?, de qué está sucediendo con nosotros como lectores en nuestro país y la mucha falta que hace que, bueno, a tener este hábito de lectura, ¿no? Eh, las personas en En inversión de tiempo de lectura, por ejemplo, aquí dice, ¿no? La zona europea
La media de lectura según este ranking está entre 7 y 6 horas semanales. O sea que al promedio al día leen un poquito más de una hora o una hora aproximadamente. República Checa es quien lleva el, más inversión de tiempo y, por ejemplo, en América Latina nos vamos encontrando en los últimos lugares. Venezuela invierte un aproximado de 6 horas semanales y México invierte 5.5 horas semanales, ocupando el lugar 24 de los 30 lugares que se hizo pues esta investigación. Esto que nos queda anotar que estamos invirtiendo menos de una hora de lectura a la semana. Por lo tanto, bueno, todo eso si lo convertimos a meses, a los 365 días que comprende un año, pues es muy poca la inversión en tiempo. Ahora, eh, aquí se movió un poquito, pero lo que vamos a empezar a ver es esta investigación que hizo el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, eh, que no sé si cuando ustedes estaban quizá muy pequeños, pero se hace un censo cada cierto tiempo, donde el INEGI toca a cada casa y hace una serie de preguntas para sacar una estadística sobre la alimentación, sobre la cuestión económica, y entonces incluyó estas preguntas que tienen que ver con la lectura, ¿no? Pero antes de pasar a eso, quiero ver el chat para revisar aquí qué nos dice. Abdi nos comenta, tener una mejor comprensión y ampliamos nuestro vocabulario. Así es, ese es uno de los beneficios, bueno, que tiene la lectura. Además, también aquí complementa poniendo aprendemos a generar nuevas ideas. Exactamente, porque incluso este libro nos puede favorecer con generar estrategias o herramientas para resolver cosas, ¿no? Ese pensamiento crítico que nos favorece al momento que tenemos que llevar alguna actividad o alguna cuestión, eh, pues, que necesita nuestra intervención, ¿no? Entonces, la lectura tiene varios beneficios. Aquí ya complementa Abdi y vamos a ver en las diapositivas que más adelante cuáles son otros beneficios más que tiene la lectura. Ahora, gracias, Abdi. Algo que también aquí nos comenta es que de la población no lectora de 18 años en adelante, aquí viene un porcentaje, quiénes son quienes más leen. Leen más las mujeres que los hombres en una diferencia de porcentaje. Em, ¿Qué se lee más? En primer lugar lo tienen los libros, en segundo lugar las páginas de internet, foros, blogs, revistas, periódicos e historietas. Así va la preferencia en lectura de las personas. El encabezado de esta información dice a la baja la población lectora en México. Eh, es, Hay un descenso cada año de las personas que leen. Los factores son los siguientes. Ok. No, que no sé por qué se muestra. Los motivos para no leer. Bueno, algunos dicen que no tuvieron los estímulos suficientes para la lectura durante la infancia. Por ejemplo, se sugiere, ¿no? Que desde muy pequeños se incorpore un libro a lectura, que se le lea a los niños, los famosos cuentos, etcétera, porque eso, bueno, aparte de que estimula la imaginación, la comprensión, pues también es un acercamiento positivo a la lectura, ¿no? También dice aquí que el 83% dice que no los llevaban a bibliotecas o librerías. Otro porcentaje comentó que sus padres o tutores no les leían. El 68.3 no veían sus tutores o padres leer, ¿no? Porque mucho es de observar o con el ejemplo uno puede aprender o hacer cosas.
El 60,7% dice que en su casa no había otro tipo de libros que no fueran los de los libros de texto, los que dan en las escuelas para, por ejemplo, pues español, etcétera, ¿no? Y así respectivamente van tomando ciertos porcentajes, los cuales, bueno, los más relevantes fueron estos en cuestión de por qué las personas pues tienen esos motivos para no leer. Además, también tiene que ver que la escuela no estimuló favorablemente el ir a bibliotecas o revisar otros libros diferentes a los libros de texto. Entonces, y comprenderé en este momento que nos cuesta un poquito de trabajo la lectura por este acercamiento, por este poco acercamiento que tenemos, ¿no? Podríamos añadir que sí hay distractores, como por ejemplo nuestros dispositivos móviles, ¿no? Si nos ponen un libro y mejor está nuestra red social favorita, pues tendremos probablemente una inclinación a nuestra, a mejor revisar nuestro teléfono. Entonces, también ese sería un punto que podría afectar los motivos para leer, ¿no? A mí me gusta tocarlo, estos temas, porque, bueno, no hay que decir que estemos mal si no somos unos grandes lectores, pero también, bueno, es un foco rojo importante para hacer un hábito nuevo, ¿no? En la lectura. Em, Ahora sí, vamos a ver qué otros beneficios hay en la lectura, ¿no? Nos ayuda a leer para poder desarrollar habilidades lingüísticas, esto que comenta su compañera, ¿no? Un vocabulario más fluido y salir de utilizar siempre las mismas palabras. Si ustedes revisan un diccionario físico, se dan cuenta que los diccionarios de editoriales prestigiosas son diccionarios bastante gruesos, chonchos, ¿no? O sea, con un grosor bastante considerable porque hay muchísimas palabras que nosotros pudiéramos emplear, pero necesitamos también investigar su significado. Eso nos ayudaría a desarrollar habilidades lingüísticas, además de que ejercita nuestro cerebro. A la medida que nosotros vamos creciendo, pues hay un deterioro en nuestro cerebro propio de la edad, ¿no? Pues ustedes se pueden dar cuenta que, por ejemplo, con las personas que están más grandes de edad, bueno, se les llega a olvidar ya ciertas cosas, ¿no? Y tú, acuérdate, y ya la memoria a corto plazo, pues está haciendo pues jugando hay una mala jugada, ¿no? La idea es que si ejercites el cerebro, así como es un bueno, sal a correr, te va a ayudar, es lo mismo que el cerebro necesita, ¿no? Tener unos ejercicios favorables para la retención de información y que la pérdida de memoria no sea un efecto tan agresivo en el cerebro. Además de que fomenta el interés por conocer. Es a veces muy interesante, no sé si ahorita que están ya haciendo sus actividades y todo, ustedes estén revisando, por ejemplo, no sé, ¿no? Les llamó la atención lo de la inteligencia artificial. em, es algo que ahorita está muy de moda, ¿no? Que si nos va a hacer daño a la inteligencia artificial o no. Entonces, ustedes que se inclinen por buscar, por ejemplo, esa información, pues es un interés por obtener conocimiento. Además de que aumenta la concentración. Recordemos que ustedes en la primera actividad, en ese dificultades, ¿no? Que tengo como estudiante, pues algunos de ustedes pusieron la falta de concentración, me desconcentro fácilmente o me cuesta trabajo estar concentrado al momento de leer o de hacer una actividad. La lectura tendrá ese beneficio positivo que favorecerá a concentrarnos. Por ejemplo, si nosotros pues, detectamos esta parte importante, ¿no? Porque no soy una persona que se desconcentra fácilmente. Entonces tengo que buscar ciertas estrategias que me ayuden a que esto pues no sea algo que crezca más o que desfavorezca más mi concentración, ¿no? En el recurso de la plataforma vienen otros elementos que viene ligado a lectura por gusto y no por obligación. Si ustedes ya lo leyeron, bueno, te dice que
que la lectura será algo propio de prepa en línea, porque lo ponemos en práctica al momento que les indicaciones, que eso es muy importante, que lean las indicaciones, las instrucciones al momento de hacer sus actividades para que ustedes sepan qué hacer y no dejen ningún punto fuera al momento de estar elaborándolas, ¿no? Leen los mensajes que yo como su asesor virtual les pongo, por ejemplo, su participación en el foro Aprendiendo, el cual agradezco mucho que participen, que contesten las preguntas, que pongan, bueno, y esa honestidad, ¿no? De no sé hacerlo, etcétera, ¿no? Para mí es bastante favorable. Hay información que les mande el tutor, información que les mande Prepa en línea para participar en alguna, no sé, en algún evento virtual, ¿no? Entonces, está muy presente la lectura en el modelo que ustedes eligieron para estudiar, pero pues la idea es siempre tener y encontrar esos, esos beneficios al momento que estamos nosotros leyendo, ¿de acuerdo? Acá abajo viene estrategias de acercamiento a la lectura. También les sugeriría que revisaran este material para que reforzara parte de la actividad integradora número 3 que les pide estrategias, ¿no? Para estrategias de lectura implementadas para hacer la actividad, ¿ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Qué bueno que se están ya conectando aquí a la sesión. Y algo que también es importante tener muy en cuenta es que un texto debe tener una estructura. Ustedes elaboran sus textos eh, conforme las indicaciones, pero no dejemos a un lado que debe tener un orden. Por eso les sugiero que cada actividad pues la hagan punto por punto, ¿no? O punto número uno, inciso número A, etcétera, para que tenga un orden. Primero, para que esto pueda generarse un orden es porque se genera un texto y en la estructura de ese texto pues tenemos lo que es una palabra, que es voz o sonido que expresa un concepto. El enunciado será el conjunto de esas palabras que forman una idea. Ustedes están en estos dos momentos, ¿no? Posteriormente, que ya se hace este conjunto de palabras, tenemos un párrafo que será el conjunto de enunciados que forman una idea central que ustedes como autores quieren dar a notar o a conocer. La idea al momento que estructuramos un texto es que éste tenga unidad y coherencia para que se entienda y tenga un sentido. Por eso es esencial que ustedes revisen lo que estén elaborando al momento, pues ya de entregarlo, tenga una revisión correcta para evitar errores. A todos nos puede pasar, ¿no? La idea es que, bueno, evitemos al máximo el mayor número de errores. Ahora, algo importante que tienen los textos es que tienen párrafos. En esos párrafos hay párrafos de introducción, como dice acá abajo, de enlace, de desarrollo, y en la parte de desarrollo pues pueden ser informativos, explicativos o argumentativos, y hay párrafos de conclusión. Generalmente el párrafo de conclusión es cuando desarrolla de 5 a 10 renglones las diferencias que ubicaste al hacer a trabajar la comunicación oral y escrita, ¿no? Generalmente es esto. Em, Ahora, ¿cómo presentamos los textos? Los textos siempre llevan un título. El título hace la referencia al tema central del que va a tratar y ahí podemos observar qué es lo que el autor nos está brindando. Por ejemplo, ustedes pusieron un título en la actividad integradora número 2 que es el relato de mi historia, ¿no? ¿Cómo era la historia de mi vida, ¿no? Algo así va. Entonces, esa era la idea. Ya con leerlo, pues se va a entender que van a hablar de ustedes, ¿no? El siguiente es de introducción, inicio o planteamiento, como lo que estábamos viendo acá abajo.
Con esto se construye la idea general, o sea, toda esa información importante que el autor nos va a presentar y que va a coincidir también con las conclusiones que va a tener el autor. Ujú. Aquí se desarrolla y se justifica o se explica lo que el autor quiere darnos a conocer. En la parte verde dice cuerpo del texto o núcleo temático, o para algunos sería como el desarrollo. Y aquí está dedicado a desarrollar los temas que se presentaron en la introducción, o sea, toda la parte medular y esencial de que el autor nos está aportando. Todo ese desarrollo, todos esos autores que consultó, fechas, lugares, etcétera, van ligados. Aquí como dice, la lectura del cuerpo textual, desarrollo o núcleo temático permiten conocer el sentido general del documento. ¿Ok? Por último, los textos no pueden quedar así al aire, tienen que tener un final o un cierre. Y aquí se resumen todas esas ideas principales que el autor manejó y se reflexiona sobre el texto para llegar a un punto final. Aquí nos presenta esos resultados que se obtuvieron de toda la explicación, esos puntos de vista, se agrega consideraciones importantes y se adjunta la investigación con la cual, bueno, se trabajó o que se puede tomar a futuro. Es un cierre de todo lo que se habló em, durante todo ese texto, ¿no? Em, Hay diferentes tipos de texto que ahorita vamos a ver. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? ¿O vamos bien? Mm, ok, todo bien. Esta es una imagen, nada más con un ejemplo de la presentación de cómo va un texto, ¿no? Generalmente, bueno, lo podemos ver en los libros, o en alguna página web, ¿no? Ok, todo bien. Mira, el título es La coronación del emperador Iturbide. La introducción que se maneja, ¿sí?, va en este párrafo, ¿no? Y da así dónde fueron los hechos, algunos datos importantes como viene aquí, y el lugar donde fue llevado a cabo y las personas en esa coronación. Luego viene el desarrollo, todo lo que pasó durante esa coronación, ¿no? Personas involucradas, algún suceso inesperado, algún suceso esperado, algún suceso que marcó una línea importante en este hecho. ¿No? Por último, también eh, viene, bueno, como dice aquí, conclusión, algunos textos no la tienen, esto no lo tienen porque es no es un compendio de información que el autor quiera demostrar, simplemente es un texto que nos está informando cuando se coronó a Iturbide, que es un personaje de la historia de México que yo imagino secundarios se desvieron, ¿no? Viene la bibliografía, pero simplemente es que ustedes vayan detectando conforme las lecturas que ustedes vayan tomando, desde lo más esencial que es el título y los elementos que intervienen en un texto. Como sé que, bueno, algunos no la tienen, no hay ningún problema. Por ejemplo, los científicos tienen conclusión, ¿no? Donde dice, bueno, la inteligencia artificial llegó a un punto donde determinaron que no es dañino para el ser humano. Esa sería la conclusión, ¿no? Los textos tienen bibliografía porque hay que cuidar mucho la parte de los derechos de autor y de las consultas. Por ejemplo, tú puedes
Decir, bueno, a mí me gustaría saber más, ¿no? Sobre este tema, bueno, consultar la bibliografía para tener mayor información sobre el tema de mi interés. Ahora, hablamos de que hay diferentes tipos de texto. ¿Ustedes ya conocían todos estos tipos de texto o cuáles eran los textos que ustedes ya ubicaban? ¿Qué tipo de textos ustedes ya ubicaban o no ubicaban ningún tipo de texto? Recordemos que los textos tienen que ir clasificados, ¿ok? Porque como vimos anteriormente, hay textos que no llevan conclusión, pero sobre todo de acuerdo a su función, ujú, de acuerdo al público al cual tiene que llegar y de acuerdo también a los gustos de las personas que lo van a elegir y los hechos que intervinieron en ese texto, ¿ok? Aquí, a ver, por ejemplo, no sé, sabía que existían, pero no de todo sabía de qué tratan muy bien antes. Eso es importante, ¿saben? Ahorita vamos a ver este tipo, mm, perdón, de textos. Tenemos textos informativos que, bueno, de aquí ustedes pueden tomar cierto material para contestar a las preguntas de las características de tipo de texto. Recordemos que cuando ustedes hagan la actividad integradora número 3 les pide, ¿no? ¿Qué tipo? Bueno, selecciona la lectura de su interés y el tipo de texto que ustedes seleccionaron y qué características tiene ese tipo de texto, no la lectura, el tipo de texto, si es un informativo, científico, periodístico o literario, ¿ok? Entonces, de aquí pueden ustedes tomar información. Aquí en el chat, por ejemplo, nos comentan, no se ve que existía el tipo de texto didáctico y es algo que como es aquí, lo empleamos en los libros de texto, entonces es un material que siempre se ha usado, ¿no? Los informativos son, explican, transmiten y comunican información. Tal es el caso como revistas, volantes, folletos, etcétera. Los de divulgación científica, los científicos, presentan o demuestran avances científicos. Como vivimos en un multiuniverso, pues es otro de los textos a elegir. Dice aquí son los que se emplean en tesis, en memorias de licenciatura, etcétera, ¿no? Tienen un lenguaje especializado, sobre todo por los términos que manejan, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver, ¿no? Eh, em, algún sistema de red, ¿no? Que viene en la inteligencia artificial, etcétera, ese sería el lenguaje especializado. Pero a la vez tiene un lenguaje accesible para que nosotros que no somos científicos como tal, en esa área, pues podamos entender sin dificultades el texto, se nos haga eh, sencillo y comprensible, ¿no? Tenemos textos administrativos, se producen como un medio de comunicación e información entre los empleados de una oficina. Creo que no hay mayor duda en este. Los jurídicos es para administrar las leyes, las normas, dar una sentencia, etcétera. Los periodísticos, su finalidad es informar sobre hechos y temas de interés general. Em, Estos tienen lo que, por ejemplo, la prensa da, ¿no? Por ejemplo, periódicos como El Universal, El Economista, etcétera, donde brindan opiniones o críticas sobre ciertos hechos. Tenemos literarios, que también son parte de los que pueden elegir para hacer su actividad, y son aquellos que se manifiestan por una función estética. Aquí puede entrar la poesía, la novela, el cuento, eh, el ensayo literario. Los publicitarios, pues es para favorecer el consumo de un producto, ¿no? Por ejemplo, lo que podemos ver en comerciales o espectaculares, etcétera. No, perdón, los virtuales son aquellos que se encuentran los podemos ver en un blog propiamente o páginas web y como su compañera lo comentó, los didácticos, que son
utilizan un lenguaje ya adecuado, pero que contiene textos científicos para que se pueda asimilar, sobre todo en el grado o nivel académico que nos encontremos, ¿no? Como los libros de texto de primaria o libros de texto de secundaria o libros para preparatoria, universidad, etcétera, ¿ok? Estos son los tipos de texto y sus características. Lo menciono para que ustedes no se vayan a confundir porque lo he notado al momento de calificar que, por ejemplo, contestan, ¿no? En las características de los textos y se van a las características que tiene el texto que leyeron, más no el tipo de texto que eligieron, ¿ok? Espero que quede clara la diferencia. ¿Qué más hay que revisar? Es bastante información, pero considero que es importante para que se encuentren, bueno, mejor identificados y preparados al momento de elaborar sus actividades, ¿no? Y una de ellas son los marcadores textuales y discursivos. Yo les sugiero que los vayan empleando porque tienen una función que es identificar el propósito u objetivo de un párrafo y tiene la función de comunicar. Dice aquí, una función comunicativa y que conecta coherentemente un texto de otro, o sea, el párrafo que se construyó pueda conectarse coherentemente con otro. Por eso, en algunas de sus actividades, de la actividad integradora número 2 le digo, bueno, haz un buen uso de los signos de puntuación, porque pues, no todo es poner un punto y listo, no. Nos puede ayudar, claro, conectores, que era el recurso de la semana pasada, y bueno, también nos puede ayudar mucho los marcadores textuales y discursivos. Tienen una función en específico, por ejemplo, podemos ver aquí que hay marcadores que tienen que ver con la introducción, introducir el tema del texto. Dice aquí, el objetivo principal, o me propongo a discutir, y creo que se oye mejor un texto a que nada más implemente un punto. Si amerita poner un punto aparte o seguido, está bien, está válido. Pero si yo puedo introducir un elemento de ayuda como este, sería un texto mejor elaborado y estructurado. Hay marcadores que tienen que ver con iniciar un nuevo tema para no, cuando uno está escribiendo hay muchas ideas, no sé si les pasó en su actividad 2 que bueno, así como de no saber qué escribir a escribir muchas cosas, ¿no? Pasaron de un punto a otro y entonces pueden poner esto que les puede ayudar, cómo cambiar abruptamente o repentinamente de una idea sin que se vea tan drástico o tan repentino, ¿no? También existen de marcar orden de entrada. Ustedes los ven aquí, es que por ejemplo enumerar para terminar, ¿no? De hablar de ese tema. Y también existen los que nos sirven para hacer énfasis, hincapié en lo que se está hablando. Por ejemplo, los más comunes es decir, o sea, son los más comunes que se emplean, ¿no? Les voy a poner aquí un ejemplo de cómo se utilizan. Este es un texto acerca eh, de la energía solar, etcétera, y lo que está en rojo son los marcadores textuales, ¿ok? En un, ¿Ustedes cuántos marcadores textuales ubican en este párrafo? ¿Cuántos marcadores textuales ubican? Están en color rojo. ¿Cuáles ustedes eh, ubican? Si ustedes se dan cuenta, todo esto es un párrafo, ¿ok? Que va cambiando marcadores textuales, el uso de signos de puntuación, ¿ok? Eso es importante tener en cuenta en un párrafo.
Ok, Abre dice 5, Axel dice 7. Recuerden quién da más. Vamos a empezar a ver. Están en rojo. Aquí va uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Podemos decir que podemos haber visto 7 por este de acá. Ujú. Aquí puede ser una conjunción de un marcador texto cuando estamos haciendo la introducción de un tema, ¿no? Los detectaron bien, eso es importante. Y muchas gracias por participar en la pregunta. La idea es que ustedes, bueno, así de esta manera observen que se pueden incorporar en un solo párrafo varios marcadores textuales y emplearlos dependiendo lo que yo quiero dar a conocer. ¿Ok? Esa es la idea. Esto yo tengo una fuente que es una página destinada a brindar ejemplo y que puede también ser muy notorio. Lo utilizaremos también más adelante en esta misma página para que ustedes, bueno, puedan ver y observar y diferenciar cómo podemos emplear estos elementos en nuestros trabajos, ¿ok? Ahora, como paréntesis, en un resumen, no, ¿ok? Ahorita vamos a ver la parte del resumen. Yo les mencionaba, todavía tenemos unos minutitos antes de que se termine esta primera sesión. Recuerden que estamos en esta plataforma de Zoom y nos da los 40 minutos. Entonces, con la misma liga, vuelven a entrar ahorita que yo les indique para que demos parte final a, a la sesión, ¿de acuerdo? Antes de que ustedes envíen un texto, cual sea, hay que hacerle una corrección. Primero, tienes que revisar tu texto, ajá, para poder revisar los puntos que se deben mejorar, ujú, desde una oración o una palabra. Posteriormente, em, revisas tu texto una vez y descansa unos minutos para que tu cerebro pueda tener mejor claridad y concentración y hacer una revisión un poco más minuciosa, ujú, y encontrar errores de manera fácil. Dice aquí, antes de comenzar a buscar errores, elimina palabras innecesarias. A veces hay palabras que no van en el texto, que no lo hacen que se observe coherentemente. Dice, cuando conozca lo que estás buscando, crea una lista de los errores más comunes durante la revisión, por ejemplo, el uso de la mayúscula, el uso de la H, el uso de la B, el acento, etcétera, ¿ok? Puede beneficiarse, pues sí, de otras personas. ¿Quién nos puede ayudar? Pues nuestras personas más cercanas, ¿no? A ver, échale un vistazo a mi escrito para que revise si tengo o no algún error, ¿no? De eso se trata. Lo siguiente es, durante la corrección, te puede ayudar, claro, la pantalla que tengas, también te puede ayudar que lo leas en voz alta. Es muy diferente leer en voz baja, en voz alta, porque así escucharás esas palabras, frases que puedan estar mal escritas. Si eres de las personas que tiendes así, ¿no? Chueco leyendo, pues tapa la línea de abajo para que no te confundas en la lectura. En la función de búsqueda del ordenador para encontrar posibles errores es una herramienta importantísima. Yo a veces les sugiero en algunos que activen el corrector de Word porque sí les ayuda mucho a esas palabras que están mal escritas, etcétera. ¿Ok? Bueno, ahora sí ya llegamos a esto de que se acaba de acabar el tiempo. Entonces voy a cerrar la sesión. Conéctense nuevamente, por favor, ahorita que cierre esta sesión, ¿ok? Ahorita nos vemos nuevamente, por favor. Listo, ya estamos aquí nuevamente aquí.
vamos a ir usando. Esto que estábamos viendo acerca de corregir, de corregir los textos. Bien, em, les comentaba que es muy favorable utilizar el autocorrector de Word, porque también les sugiere si está la, esa oración incoherente, ¿no? Por así decirlo, y que no tiene una congruencia, y te sugiere cómo podrías tener una mejor, eh, un favorable entendimiento de esa oración, ¿ok? O dónde va la coma, o supongamos que empezaste un párrafo, pero no le pusiste mayúscula, entonces a veces de manera automática te pone la mayúscula o el acento, etcétera, ¿no? Eso sería también una buena herramienta para buscar posibles errores. Si tiendes, dices, a tener demasiados errores, pues verifica y trabaja en ello, corrige tus errores. Por ejemplo, pues si suelo escribir, pongo una H donde no va, o pongo una V donde no va, etcétera, ¿ok? De esta manera, con la práctica, vas a ir eliminando esos errores potenciales en los textos. Em, pues básicamente eso es lo que sugiere en los libros, los autores del libro, claro que se van a equivocar, no son perfectos. Obviamente la habilidad de leer y escribir se va perfeccionando en la práctica, ¿no? Pues si nosotros queremos ser buenos en algo, por ejemplo, en un videojuego, pues a veces son las horas de práctica, ¿no? O en algún deporte, o en la música, ¿no? Queremos tocar ese instrumento, y las primeras veces que lo tocábamos sonaba horrible, y ya con la práctica mejoró muchísimo más eh, eh, el uso, ¿no? Y así vamos nosotros mejorando, igual los escritores. Pero para eso hay personas especializadas en buscar los errores que los escritores pueden tener e ir perfeccionando esto. Ujú. Ahora, voy a pasar a otro tema que es las estrategias de lectura. Ustedes las van a implementar en la actividad, en ambas actividades, solamente que una pide que lo describan. Son herramientas importantes para lograr una mejor comprensión del texto y se aplican en todo proceso, en el antes, durante y después de la lectura. Por eso cuando ustedes seleccionen tú estrategias de lectura, pues tienen que tener en cuenta que esto va desde antes de leer, durante la lectura y después de después de la lectura, ¿ok? También en las estrategias de lectura es importante que nosotros vayamos teniendo en cuenta que algunas de ellas nos ayudan a sintetizar información, que es usar pistas para compilar toda esa información y que necesitamos. También tenemos las de inferir, que son para deducir, que generalmente es el uso de, así como, eh, para qué servirá, etcétera, ¿no? Será útil y demás. El visualizar es imaginar, por ejemplo, no sé si les ha pasado, si han escogido un libro y empiezan ustedes a imaginar, ¿no? ¿Cómo será ese lugar donde, no sé, ¿no? Uno de los más escogidos es, uno de las sagas de libros más leídas en el mundo es Harry Potter. Entonces, por ejemplo, es imaginar, ¿no? Esos tiempos según en los que Harry Potter, pues, estaba en el colegio, ¿no? Etcétera, imaginar todo lo que sucedía. También hay estrategias de lectura que son para conectar y es el uso que
que se le dé la lectura. Por ejemplo, a mí, ¿para qué me servirá eh, saber la movilidad como un derecho, ¿no? Es una de las lecturas también a elegir. El preguntar, ¿no? Hacer preguntas que tienen que ver relacionadas al texto, ¿no? ¿En qué año fue? Personajes involucrados, etcétera. Y de resumir, que es determinar las ideas más importantes. Ahora sí, esto es resumir. Ahora les pregunto, y ayúdenme ahí en el chat, escribe dos estrategias de lectura que con las que te sientas, como si no, más a gusto, que te hayas adaptado mejor, dos estrategias de lectura con las cuales tú has hecho, bueno, yo me siento, eh, empleándolas, me siento mejor preparado, preparada para poder hacer mis actividades, ¿ok? Entonces, mientras yo voy avanzando. Ya que tenemos nuestras estrategias de lectura, este es un elemento que viene en el recurso, tenemos que tener, como es aquí, los momentos importantes en su aplicación, que es el antes, durante y después. Aquí viene desglosado, solamente tomé algunas capturas de pantalla para ponerlas en la presentación y, por ejemplo, en el proceso antes de la lectura es tener este primer acercamiento, ¿no? ¿Qué sé acerca de la inteligencia artificial? Digo, lo menciono mucho porque como es como de las lecturas más elegidas, pues la que tengo más presente. Eh, ¿No? ¿Qué sé de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, ya en mi celular yo tengo descargado ChatGPT, ¿no? Y con eso ya tengo un acercamiento a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en mi proceso antes de la lectura, tengo una revisión de la estructura y revisión del conocimiento previo, que sería donde encajaría este conocimiento que yo tengo antes de leer, ¿no? El proceso durante es las estrategias que te van a permitir identificar la estructura del texto. Y lo más importante en la lectura es identificar las ideas de que el autor nos está manejando, ideas principales, ideas secundarias. Aquí te dice identificación de la idea principal. La actividad integradora número 3 te pide tres ideas principales y la actividad integradora número 4 te pide que escribas la idea principal del texto, ¿de acuerdo? También en ese proceso durante la lectura, el subrayado juega un papel importante. La idea es que no todo quede subrayado porque entonces no está siendo efectivo el subrayado. El subrayado tiene que ver con solamente resaltar elementos importantes que tienen que ver con las ideas del autor, ¿ok? Y deducir el significado. ¿Qué nos está tratando de decir? En el proceso después de la lectura son estrategias que permiten recuperar esa información, ¿ok? Y es que tanto comprendimos la lectura. ¿Cómo lo vamos a ver cómo vamos a saber si comprendimos la lectura? Pues con un resumen, con un mapa conceptual o con un auto cuestionario, ¿ok? Estos son los procesos, las estrategias de lectura que se viven dentro del proceso que nosotros estamos empleando al momento de leer. Ujú. Ahora, leo aquí eh, sus aportaciones. Por ejemplo, Abdi nos dice, leer varias veces el texto y subrayar las ideas principales. No lleva solamente a la lectura, ella lee varias veces para poder comprender mejor el texto. Axel nos comenta, leer dos veces el texto identifica las ideas principales. Igual, la misma estrategia, ¿no? Leer el texto no solo una vez, sino varias veces y empezar a trabajar con identificar las ideas principales. Perfecto. Viviana también nos dice leer el texto hasta que se comprenda exactamente. Entonces, no solamente una vez, tenemos que leer varias veces para que podamos comprender el texto. Creo que los tres coinciden y están conectados en cómo emplear sus estrategias de lectura. Muy bien. Bueno, aquí fue la pregunta del foro, donde pues, vi esas aportaciones de saber qué resumir, y nos vamos a ir propiamente a los pasos para resumir. Pero primero que nada me gustaría mencionar que el resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel de los puntos más importantes del texto que elegimos, ¿ok? El resumen se puede hacer de manera escrita o de manera oral y debe ser claro,
objetivo y coherente. Por eso aquí no va, el libro nos expresa, el autor nos expresa, porque lo que queremos quitar son palabras, ¿ok? No ponerle palabras a un resumen. No me está pidiendo, no dice la indicación, dame una explicación acerca de lo que leíste. En la explicación si utilizamos frases como la que mencioné, ¿ok? Ahora, aquí comenta, ¿no? Em, que es eliminar todo material trivial. Por ejemplo, hay autores que les encanta escribir el cielo es un azul celeste en su máximo esplendor, el sol. Eso podemos quitarlo. Eso es un material trivial, perdón. O eliminar material importante pero redundante, o sea, que menciona. Y se cayó, y se cayó, y se cayó, y se cayó. Ya con dos veces que yo lo ponga en el resumen, se entiende que el personaje principal se cayó. Ajá, entonces lo podemos quitar. Podemos reducir palabras que se pueda sustituir, perdón, por una palabra. Si está hablando de muebles, pues sería más fácil que en lugar de estar escribiendo la mesa, la cama, el buró, el ropero, etcétera, lo sustituya por una o por acciones. Si está hablando de, como dice aquí, cortar, rasgar y pegar, bueno, yo lo sustituya con una palabra ensamblar. Por eso nos ayuda a tener un vocabulario más nutrido y más amplio. Ahora, síntesis del párrafo por selección de la oración principal explícita. O sea, puedo yo hacer una reducción del texto donde viene un dato importante. Eso lo puedo hacer. Ujú. Puedo sintetizar el párrafo cuando no hay una oración principal explícita, o sea que no se debe entender totalmente al 100%, pero lo puedo reducir, ¿ok? Ahora, yo les sugiero que ustedes lean estos aspectos que debe incluir el resumen. Bueno, aquí se tampoco el menú, pero el objetivo, la metodología, los resultados y conclusiones. A lo que yo añadí acá a la presentación es qué características debe tener el resumen. El resumen debe tener características, sí, debe tener una economía, es una reducción, una efectividad en el número de palabras que expresen una idea. Un resumen, o sea, no irnos al contrario de poner tres palabras y ese es mi resumen. No, no, no. Sino que quitar todo ese material, como ya lo mencionó la diapositiva anterior, que es el material trivial. Ahora, pertinencia. Adecuar el documento no se explica, no se critica, ¿ok? Se utiliza un lenguaje, el mismo lenguaje que está escribiendo el autor es el mismo que yo voy a escribir. Si me está hablando de la molécula tal, con una vez o dos veces que ponga cómo se llama esa molécula, es suficiente. No todo mi párrafo va a hablar de la molécula. Ujú. Corrección lingüística, mantener la forma gramatical, ortográfica que está utilizando el autor. ¿Y qué más? Mm, El grado de relevancia entre las partes de un discurso, o sea, que se entienda y que vaya encadenado cada párrafo con cada párrafo, o sea, el orden de ideas que está manejando el autor. Ahora, organización de la estructura del contenido siguiendo ese estilo único que está manejando también el autor, ¿ok? Ahora, la estructura del texto, pues como ustedes lo comentaron, es identificar, ¿no? Esas ideas importantes, principales que está manejando el autor, ¿de acuerdo? Sí, hay diferentes tipos de resúmenes, ¿no? Hay de extracto que recoge frases extraídas del propio texto, o sea, frases memorables, frases importantes, relevantes que tiene el texto. La reseña, que es algo que ustedes van a trabajar la siguiente semana y que consiste perdón, las ideas principales del documento y dar una opinión al respecto. Ahí sí damos una opinión, ¿ok? Y utilizamos estas frases, el autor comenta, el autor dice, etcétera, ¿ok? Y hay otros que son de compendio y es cuando nos piden resúmenes que tienen que ir a un cierto porcentaje, número de palabras o, o un número de cuartilla, ¿no? Que nos pide la actividad integradora número 4.
Esto es por parte del resumen. Ujú. En su resumen, ustedes tienen que identificar las ideas principales. La idea principal contiene pues, lo más importante del párrafo, ¿ok? ¿Cómo se plantea la pregunta en el texto? ¿Cuál es la idea principal? Ustedes cuando estén leyendo, cuestionen qué es lo que el autor me quiere dar a conocer. Si está diciendo la inteligencia artificial no es como la pintan, pues ustedes, ¿cómo toman esa pregunta? ¿No? ¿Será que la inteligencia artificial es buena? ¿Es mala? ¿Será que la han eh, hecho ver como algo negativo en el ser humano? O sea, ese tipo de preguntas, ¿no? En la idea secundaria, que es algo que trabajarán en la actividad integradora número 4, la idea secundaria es idea de menor importancia, pero que complementa la principal. La idea principal es más corta que la idea secundaria, porque la secundaria va a explicar, complementar, reforzar lo que la idea principal nos está dando a conocer, ¿ok? Ahora, si se dan cuenta, cambia de plural a singular, no, más bien de singular a plural. Sé cuál es la idea más importante en la idea principal. Y en la idea secundaria dice, ¿qué ideas, o sea, ya en plural, qué ideas complementan la idea principal? ¿Ok? Si estoy trabajando con escuchar con los ojos a las muertas en la actividad enteradora número 4, bueno, ¿qué ideas complementan la idea principal del párrafo? ¿Qué me está tratando de decir el autor que pasaba en con los feminicidios en Ciudad Juárez en los años 90? ¿No? ¿Qué me está tratando de decir? ¿De acuerdo? Esto es la parte importante de ubicar ideas principales y secundarias. Aquí yo tomé esta imagen, se me hizo oportuna, porque, por ejemplo, pues sí, se hablará de muchísimos temas, pero supongamos que estamos viendo biología y nos piden identificar la idea principal de cómo se alimentan los seres humanos. Si se dan cuenta de lo que decía, la idea principal viene más corta que la idea secundaria. La idea principal dice, los seres humanos por nuestra nutrición somos heterótrofos. Si ustedes se dan cuenta, es muy corto, muy concreto lo que está diciendo ahí. No son frases o no son párrafos explicativos de manera muy amplia. Ujú. Y la idea secundaria dice, ¿esto qué decir? Y explica que es un heterótrofo. Yo no sabía que era un heterótrofo y esto me ayudó a saber. Esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres, porque nosotros mismos no las fabricamos. Antes yo sabía que éramos carnívoros, etcétera. Ahora, ser un heterótrofo, como somos los seres humanos, requerimos sustancias orgánicas que nosotros no producimos, ¿no? No producimos proteínas, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos buscar alimentos que nos den proteínas. Y así de esta manera nosotros vamos trabajando lo que son idea principal e idea secundaria. Pregunto, ¿hasta aquí alguna duda? Y queda un poquito más claro cómo hacer el resumen y cómo identificar la idea principal. En el chat ya les puse el formulario de asistencia, ¿ok? Todo claro, ok. Entonces, yo espero que con esta información quede más eh, claro cómo hacer su resumen. Evitar utilizar frases que explique, solamente vamos a quitar información de más, ¿ok? Eh, para eso nos va a ayudar las estrategias de lectura. Y por último, bueno, ahorita están ustedes pues, ya eligiendo qué texto y la idea es que sea de su interés eh, y elija, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí puse algunas imágenes de este, de algunas lecturas. Las tengo, estas son las cuatro que yo por lo regular siempre veo con mayor preferencia. Viene aquí la movilidad como derecho, pero por lo regular veo hasta, ¿no? El Principito, La noche boca arriba, vimos en Multiuniverso
y cómo ves, ¿no? Entonces ahí ustedes elegirán para hacer sus actividades, eh, pues ahora sí, por elección y por gusto. Bueno, entonces hagan el llenado de del formulario de asistencia. Recordemos que la plataforma cierra el 26 de enero a las 23:59 horas. Organícense, no porque vean muchas cosas que hacer, se desmotiven, sino todo lo contrario. Con la organización de sus tiempos, con estrategias de lectura, técnicas de estudio, créanme que un método de estudio se generará en ustedes pues, motivación y entrega oportuna a las actividades. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, creo que no hay duda. Em, si hay, escríbanme y bueno, les deseo que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Gracias por el ingreso al espacio abierto virtual. Creo que ya no hubo alguna situación. Y bueno, que estén muy bien. Muy bonita noche a todos. Y nos vemos en la siguiente semana. ¿Ok? Para el espacio abierto virtual. Bonita noche, que les vaya bien. Bye.